Los sabios en la Z. Vigildo Pérez Minaya continúa en su análisis de cómo el conflicto político interno en Washington tiene que ver con esto de la guerra. Mira, Ramón, déjame decirle quién es Anthony Steele. Anthony Steele es el jefe del MI6 con asiento en Rusia por más de 10 años. O sea, el jefe de la inteligencia inglesa en Rusia por más de 10 años. Cuando termina su carrera, regresa al Reino Unido y forma una oficina de consultoría para asuntos de Rusia. Ahí se pasó él siendo jefe. Durante las campañas del 16, en las primarias, un republicano, no un demócrata, quería investigar a Trump y contrata a Steele y dice, mira a ver si hay algo de Trump que tú puedas ver de Rusia. Y empieza y hace cerca de 10 memorándum de cosas que encontró. Cuando gana Trump la primaria, él abandona, y entonces viene el Partido Demócrata y continúa y contrata al mismo Steele para que continúe su investigación. El 17 de enero, ya el 17 de enero, antes de que tome posesión 17 Trump. de enero del 20. Del 20. No, del 17. Okay. Del 17. Del 17. El reporte, entre otras cosas, se refiere a un evento que ocurrió en el año 1913. En el 2013, cuando Trump no era candidato para nada, 2013, pero Trump era el dueño de este concurso de belleza de Miss Universo. Y celebró en el 13 Miss Universo en Moscú. Ustedes saben que un concurso de belleza, las candidatas llegan 10 días antes y pasean y todo, y hay una noche que se transmite al mundo donde se elige Miss Universo. La noche que se elige a Miss Universo, Trump llegó el día anterior. Trump invita a Putin al evento. Putin no va, naturalmente. Claro. Un jefe de Estado, yo creo que va a ir a un concurso de belleza. Pero dice, no te preocupes, yo te voy a mandar algo. Y parece que le mandaron una serie de señoritas en la celebración y la hospedaron en el Ritz-Carlton. Trump estaba en la suite presidencial de Ritz-Carlton. Ahí le mandaron 4 o 5 muchachas. Señores, Putin, el KGB antes de nacer. Y en Rusia se acostumbra a grabar absolutamente todo. Claro. Todo de personas importantes. Parece que lo grabaron en medio de algunas escenas. En algunas escenas. Y le tienen cogido eso. No hay... Eso no lo dice Leo Pérez Minaya en el programa de Ramón Alburquerque. Lo dice el informe de Anthony Steele, que lo plantean después en un libro que sale de Collusion, que se lo voy a recomendar ahorita para que lo compren. Lo explica de la traceta. Anthony Steele los otros días cuando saca el libro y ve que Trump va a ganar la presidencia, prácticamente se tiene que esconder. Le van a arrancar la cabeza. Claro. Salió los otros días y tuvo una entrevista muy buena en NBC y le pregunta, y dígame una cosa, señor Steele, ese tape del señor Trump con todas esas damas, ¿existe? Dice, sí existe. Existe. Porque parece ser que quien pasaba todas las informaciones era el subjefe de la KGB existente, que en una reunión que están posteriormente a eso, se le acercan por detrás, le ponen una funda, se lo llevan. Esta es la hora que no ha aparecido. Entonces, señores, esa es la desgracia de la cuestión
de tú en política. Pero a un Trump que le pusieron unas grabaciones de audio diciendo que le agarraba tal cosa a la mujer en los concursos de belleza, que sacaron con esta muchacha que tuvo relaciones. Él tiene, mire, en estos momentos el señor Trump tiene 19 sometimientos judiciales, 19. Claro, no, pero yo digo, este a una persona así que ya se ve, excúsenme el término, como una figura prostituida, prostituta y de todo calalla, pero que una parte del pueblo norteamericano envilecida, a juicio de nosotros, lo apoya. Totalmente. Aunque se lleve. Y en la encuesta de ahora está liderada, o sea, está como número 1 el Partido Republicano. Y es más, en las elecciones ahora de noviembre, el representante o senador que no se ha apoyado por Trump no gana. Por eso. Es dominio total del partido. Entonces es más dominio grave, total del partido. A mi juicio, es más grave de lo que la gente es cree. más grave de lo que se está planteando. Totalmente. Leo, tú estás haciendo un planteamiento de que este conflicto ético, moral, político, está causando toda esta situación, pero peor es que arrastra al pueblo de Estados Unidos, que antes, por una simple rumor de que un senador se orinó medio prendido saliendo de una reunión innecesariamente al lado de su automóvil, en vez de haberlo hecho en el hotel o en la casa antes de salir, ya no podía ser senador. Pero ahora el pueblo norteamericano le importa, le presentan las cosas y nada, Trump por encima de todo el mundo. Entonces, Ramón, no es más grave de lo que está planteando. Una vez un ministro de Alemania renunció porque le determinaron que la secretaria de ella simpatizaba con unos rusos. O sea, porque la secretaria, no, hoy en día, señores, estamos en presencia de una persona que tiene compromiso serio, señores, con el enemigo. El viernes pasado, hace dos días, se sometió, fue llevado ya a la justicia el señor Trump. ¿En Nueva York? No, en California, por los asuntos del 6 de enero del año pasado. Pero no está ya en Nueva York por cuestiones de impuestos o de información. No, él tiene 19 sometimientos, pero el más importante de todo es que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, un comité selecto de la Cámara de Representantes, déjenme explicarle qué es lo que es un comité selecto. Un comité selecto es cuando un comité del Congreso de Estados Unidos está compuesto de republicanos y demócratas. Un comité selecto está haciendo investigaciones sobre los disturbios del 6 de enero. Ha entrevistado más de 500 personas. Sí, ya lo tengo. Naturalmente, el comité del Congreso no puede llevar a nadie a juicio. Simplemente es un comité que investiga, pero sí podía pasarle eso a la Secretaría de Justicia para que actúe. Así pues, el análisis que quiero decirlo es el siguiente. Primero, que el primer impeachment que se le hizo a Trump, de los dos que se hicieron, es precisamente por Ucrania. Sí, claro. Donde le pide al presidente de Ucrania que no le da paso a los 400 millones de dólares, para armamento, y que diga que fue Ucrania el que intervino las elecciones y no. Entonces, eso tiene repercusiones. Quiero hacer una precisión. Creo recordar que fue, mire, nosotros le vamos a autorizar los 400 millones para que sean desembolsados si usted dice que no fue Rusia la que intervino, correcto, sino Ucrania. Y el hijo de Biden. Si no lo hace, y entonces que involucre al hijo de Biden como actuaciones delictivas en el negocio del gas, en la compañía en que él estaba. Correcto, sí, pidiéndole a un jefe de Estado que le busque material
para ensuciarlo en una campaña. Claro que sí, totalmente noble. Ese incidente que lo llevó a un juicio político tiene repercusiones al día de hoy. Ok, entonces vamos a ver que Leo Pérez Minaya mantenga esa es su primera entrega, su primera postulación. Juan González, que es politólogo, catedrático en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene mucho que decir en su valoración de cómo han fluido los acontecimientos en esta guerra Occidente-Oriente, que tiene como escenario la frontera de Rusia y de Ucrania. Adelante. Muchas gracias, Ramón, por la invitación, y agradecer también a Juan de Dios que me contactó. Sí, correcto. Este programa es la academia de la radio, porque se analizan los temas de coyuntura con un enfoque científico. Claro. Sí, bien, como usted ha expresado, en el mundo estamos viendo una lucha entre Oriente y Occidente, una rivalidad marcada por la decadencia de Estados Unidos y el ascenso de China. O sea, hay dos polos que están enfrentados. Ahora no ideológico, porque no es un enfrentamiento ideológico, pero es un enfrentamiento por la hegemonía global. Por primera vez desde la llegada de Cristóbal Colón a América, que Occidente comienza a emerger como las potencias europeas comienzan a emerger como las principales del mundo y a dominar gran parte del mundo. No había una amenaza tan real al dominio occidental. Cuando Cristóbal Colón llega a América, la principal amenaza de Europa era el Imperio Turco Otomano. Y luego, bueno, en Asia surgieron algunos imperios, pero no generaban una amenaza a lo que hoy vemos, a este orden occidental que comienza con la llegada de Cristóbal Colón a América. ¿Qué ocurre en el mundo? Bueno, se da la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Con la Segunda Guerra Mundial emerge un sistema internacional bipolar controlado por dos potencias. En Occidente, Estados Unidos, líder del capitalismo, y en Oriente, Rusia, o la Unión Soviética, más bien, liderando el socialismo. Se crearon instituciones bajo el enfoque liberal occidental, o sea, todo el sistema de Naciones Unidas bajo ese enfoque. Sin embargo, en 1989 cae el muro de Berlín y posteriormente se disuelve la Unión Soviética. La disolución de la Unión Soviética provoca que Estados Unidos se quede como la única superpotencia en el mundo, entonces la potencia hegemónica. Y es en ese contexto que surge un acercamiento entre China y Rusia, que históricamente han tenido su rivalidad también, porque comparten un mismo espacio geopolítico. En los últimos 2 siglos, China y Rusia han librado 3 guerras. Y esto es natural en el sistema internacional, porque ¿qué hacen las potencias? Bueno, cuando hay una potencia hegemónica, las potencias que tienen menos poder buscan alianzas para mantener un equilibrio. Y es lo que ha ocurrido entre Rusia y China. A partir del 2001, ya la alianza entre China y Rusia comienza incluso antes de la caída del muro de Berlín. Ya en los 80 había ciertos niveles de acercamiento, pero en el año 2001 se firma un tratado de amistad chino-ruso. Vladimir Putin y el presidente Jiang Zemin van a firmar este tratado, que se ha ido fortaleciendo a través de los años, y sobre todo con la guerra de Ucrania 2014 y la intervención en Crimea. Las sanciones que Occidente impone a Rusia en ese momento lo obliga a mirar hacia China para poder evadir esas sanciones. ¿Cuándo? ¿En qué año? En el 2014. Sí, claro. Esas sanciones que impone Occidente obliga a Rusia a acercarse más a China. Ahí es que entonces comienza... Pero le habían impuesto ya sanciones por lo de Abjasia en Georgia. Correcto, sí, en el 2008, pero... Sí, 2008. Sí, correcto. En el caso de 2008, Georgia no es tan
desde el punto de vista estratégico para Occidente. O sea, Occidente ve más a Georgia como parte de su zona de una zona de influencia rusa. Pero, perdón, déjame, como esto es educativo, para que el pueblo se haga una idea del temperamento de Rusia. ¿Creen ustedes que si Estados Unidos tuviese una alianza más firme con América Latina, parecida a lo que era la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Estados Unidos iba a permitir que su principal hombre, el más poderoso, fuera de República Dominicana? Bueno. No. Pero Rusia sí lo permitió porque Stalin era de Georgia. Eso es correcto. Stalin era de Georgia, georgiano. Y Rusia permitió que la dirigiera sin ningún problema. Rusia soviética. Rusia soviética, sí. La Unión Soviética. Ahí está una de las claves. ¿Creen ustedes también que siendo Leonid Brezhnev ucraniano lo iba a permitir? Pero algo más. Georgia tenía el 11%, el 8% de las bombas nucleares de la URSS y Ucrania tenía el 33% de las bombas nucleares. Y ellos lo permitían. La gran fábrica de aviones, Antonov era de madre de Ucrania, ucranio, porque uno dice ucraniano, pero no hay que decir ucraniano. Ucranio, sí, pero Ucrania, pero el gentilicio es ucranio. Tenemos la tendencia a decir ucraniano, no, ucranio. Bueno, ¿qué quiero yo decir? Que la URSS primó una mentalidad de la solidaridad y de la repartición dentro de su territorio. Entonces, esta guerra ahora hay que verlo como cómo reaccionó Estados Unidos cuando Rusia le puso ojivas nucleares en Cuba. ¿Va a permitir entonces Rusia, teniendo fuerza para impedirlo y diciendo que no lo va a impedir, que no lo va a permitir, que le pongan entonces, le lleven a Ucrania a ser miembro de OTAN para ponerle ojiva nuclear ahí? Por eso que hemos dicho, Occidente metió a Ucrania al medio y ahora la van a moler por su culpa, y ahora lo que tiene es una narrativa de condolencia, pero no se atreve a intervenir. Y si la gente analiza bien el daño que Occidente le habrá hecho a Ucrania, eso no tiene nombre. Adelante, sí. Excúseme. Bien, no, excelente. Mire, bueno, en el caso de Ucrania hay que destacar, y lo comentaba con unos amigos, que quizás Estados Unidos sea la potencia que menos interés ahora mismo tiene en Ucrania. Y se debe a que Rusia tiene mucho más intereses, China por el tema de la ruta de la seda, y Alemania. Porque con Alemania, y lo señalaba usted hace un rato, ¿qué ocurre con Alemania? Bueno, que tanto Gerhard Schröder como Angela Merkel querían mantener una relación con Rusia, si se quiere, armoniosa. Una relación económica, dependencia energética. Alemania es uno de los principales inversores, es el segundo socio comercial de Rusia, después de China. Entonces, los alemanes no veían un peligro en Rusia. Sin embargo, los alemanes sí tienen un proyecto geopolítico que es de dominar toda Europa. La desintegración de Yugoslavia comienza con acciones alemanas que reconoce a Croacia y a Eslovenia. O sea, son los alemanes que inician el proceso de desintegración. ¿Por qué? Porque no le interesaba, desde el punto de vista geopolítico, tener una potencia en Europa que rivalice con sus intereses. Aunque Serbia, Sarajevo, Montenegro, Croacia, todo eso junto, lo que hacen es a Bavaria.
porque son paisitos. Montenegro tiene 10.000 kilómetros cuadrados, Croacia tiene 28.000, es decir, que son eslavos, la son mayoría. son eslavos, pero todos quiero son decir, eslavos. de una significación no tan relativa, Sí. tan Sí, importante. pero desde el punto de vista geopolítico para Alemania, porque ¿qué ha ocurrido? La expansión hacia Europa del Este de la Unión Europea, que hay ya 11 países que la mayoría del Pacto de Varsovia, y 3 de ellos que fueron parte de la Unión Soviética, en el caso de Estonia, Letonia y Lituania. Es fruto de ese proyecto alemán, porque el objetivo de Alemania es dominar toda Europa. Lo que no pudieron hacerlo por las armas, lo están haciendo a través de la economía. Ahora bien, ¿qué ocurre? Este conflicto cambia el enfoque, y sobre todo, no el conflicto, también la llegada de Olaf Scholz, que es socialdemócrata, que ha sido crítico de Rusia y de China, y lo mismo sus aliados, los verdes, la ministra de Relaciones Exteriores. Al mismo tiempo que son críticos, son los más cercanos. Sí, Annalena Baerbock ha sido crítica, acérrima, incluso se opusieron al Nord Stream 2. Entonces, ese reenfoque de la política exterior de Alemania en este contexto, ¿qué ha ocurrido? Bueno, que Alemania ha anunciado que ha aumentado su presupuesto en defensa en más de 2.5% de su PIB. No, que llega a 114.000 millones de euros. Correctamente. Entonces, ese presupuesto, porque Alemania, el gasto en defensa del 2021 ronda los 50.000 millones de dólares. Estamos hablando que aumentó en más de un 100%. Pero que prácticamente no se siente, porque tiene 12 bases americanas con 194.000 soldados. Sí. Y todavía la fuerza de defensa de Estados Unidos en Alemania es 4 veces su ejército. Sí, pero en una lógica de decadencia del poder hegemónico de Estados Unidos, porque lo estamos viendo en el contexto actual, pero a futuro, a mediano y largo plazo, el enfoque, el rearme de Alemania tendrá un efecto de desequilibrio en Europa. Claro. Porque Estados Unidos llega un O momento de independencia de Europa. Correcto. Y la Unión Europea se alejará de Estados Unidos. Correcto. Y se concentrará teniendo como pivote a Alemania. Sí, pero hay un problema, y es Francia. La Comunidad Europea del Acero y el Carbón, que es uno de los pilares de la Unión Europea, que se crea mediante el Tratado de París de 1951, el objetivo principal era mantener la paz de Alemania y Francia tras la Segunda Guerra Mundial. Porque teniendo un mercado común de acero, que es la base de la industria, y del carbón, que es era una de las principales fuentes. Pero eso se ha ido al suelo ahora. No, pero porque el mercado del acero, China produce el 68% del acero del mundo. Correcto, pero lo menciono. Y entonces le sigue Corea y Rusia. Sí, entre ellos 3 y Australia tienen el 92%. Correcto. Lo menciono como un punto histórico de por qué se crea el SECA que sirve de base. Que tuvo al una gran proyecto. importancia en su momento. Pero el objetivo principal era la paz entre Alemania y Francia, porque cuando Alemania se unifica en el siglo XIX bajo el liderazgo de Prusia y de Otto von Bismarck, Alemania rompe el equilibrio militar. Y de Guillermo II. Correcto. Rompe el equilibrio militar en Europa e incluso Guillermo se corona en el Palacio de Versalles como una humillación a Francia. Claro. Entonces, el conflicto entre Francia y Alemania fue constante. Se enfrentaron en el siglo XIX, Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, era necesario pacificar a Alemania y a Francia bajo un proyecto económico de integración con una visión liberal, porque ¿qué dicen los liberales en las relaciones internacionales? Que los países que son democráticos, que tienen intercambio comercial y que cooperan, no van a la guerra. Entonces ese fue el enfoque. Ahora bien, el rearme de Alemania más el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, porque el Reino Unido y Francia se opusieron a la reunificación de Alemania, porque Alemania es dividida por los aliados
para debilitarla militarmente y debilitar su poder tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la reunificación de Alemania fue rechazada tanto por Margaret Thatcher como por François Mitterrand, porque entendían que Alemania iba a llegar un momento que no iban a poder controlarlo. Y la crisis del euro de 2010, Alemania demostró que era que tenía el control de Europa, porque le puso las condiciones de manera unilateral, no bajo el esquema de la Unión Europea, a Grecia, a Italia, a Portugal y a los demás países que se vieron afectados por la crisis. Alemania de manera unilateral. Entonces, todo ese proceso que estamos viendo con esa reconfiguración en Europa y sobre todo el aumento del poder de Alemania provoca la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pero esa salida deja a Francia indefensa, porque entonces Francia no tiene capacidad para mantener un contrapeso contra una Alemania económicamente poderosa, pero al mismo tiempo que está en un proceso de rearme. Eso en el caso de Europa y Occidente, que va a tener esas complicaciones. En el Asia hay que ver a Japón. Aunque también tenemos que ver que el hecho de que Alemania haya tenido un gasto militar y una industria de guerra muy disminuida por disposición de las capitulaciones de su derrota, ha hecho que Francia haya aumentado mucho. Y si usted va en términos per cápita y si lo chequea en términos de poder real de cada nación, Francia es superior a Alemania. ¿En qué sentido? Los alemanes son 80 millones de habitantes, pero los franceses solo son 62. Francia tiene 580 y tantos mil kilómetros cuadrados, pero Alemania solo tiene 357 mil. Entonces, cuando tú hace la comparación, las tierras de Francia son infinitamente más fértiles, tanto que la agricultura en Alemania es el 2%, pero la agricultura en Francia es el 18%. Es uno de los países más equilibrados en términos de que todo es productivo en Francia. Sí, entonces no es la misma Francia de hace 30 años, de 100 años atrás, que Alemania se burlaba de ella. Igual que la misma Italia, a pesar de todo, su falta de ponerse de acuerdo entre ellos, pero ojo con Italia, todo lo mejor del mundo es italiano. Oigan qué atrevimiento estoy yo diciendo. Todo lo mejor del mundo es italiano. Búsquese usted entre los automóviles italianos. Búsquese usted entre los aviones pequeños, y yates de todos italianos. Es un nicho boutique. Es un nicho boutique. Entre lo mejor, incluso hasta los franceses que se dan de que tienen los mejores perfumes. Yo me he puesto a buscar los nombres de los grandes perfumistas franceses y son italianos, porque Pierre Cardin se llama Pietro Cardini. Y usted se va a buscar a todos los cartera. Sí, entonces, no, pero hasta Yves Montand, el gran cantante francés, Luigi Gioli, porque era italiano. Entonces, nos ponemos a buscar. Italia tiene un poder, decía Charles de Gaulle, que Francia tiene 365 marcas de queso, pero Italia tiene 600, porque el queso más antiguo del mundo de más alta calidad es el gorgonzola, que da cátedra a todos los otros. Es decir, que estamos hablando de unas naciones europeas que no son las mismas narigoneadas de hace 80 o 100 años por Alemania. Estamos con una España que ya es décima entre las economías mundiales. Es la España atrasadísima de la que, ¿verdad?, que salió de Franco los otros días y que, bueno, pero esa España se ha erguido y a pesar de sus problemas internos, ¿qué quiero decir? Alemania es peligrosa, retorna porque los bárbaros que invadieron a Roma y los que tienen todavía su mismo, aparentemente, ímpetu. Los mismos genes. Y las dos guerras mundiales han sido iniciadas en sí por Alemania. De manera que una tercera no sería extraño, porque Rusia, decía Philip Toynbee,
que Rusia hay que entenderla. Rusia hace 800 años que tiene más de 17 millones de kilómetros cuadrados, pero tiene poca población. Rusia ahora mismo lo que tiene 144 millones de habitantes. Decreciente. Y 800.000 mueren cada año, aparte de, básicamente porque el 33% de los hombres rusos mueren antes de los 55 años debido a accidentes vinculados al vodka. Beben tanto y tienen que beber tanto que salen de noche, sea en bicicleta, en motocicleta, salen en sus automóviles o a pie y tienen accidentes y mueren. Una cosa escandalosa. Entonces, tan poca población para defender 17 millones de kilómetros cuadrados. Por eso es que no hay ciudadanos del mundo que amen más a su tierra que los rusos. Tanto que en la Segunda Guerra Mundial se dice que murieron 52, también se dice que Rusia aportó 28 a 30 millones. Es decir, estamos ante un pueblo que usted no le puede pasar por encima, sí, que esto es así, que Putin se acabó. Para mí Putin va a salir más fortalecido de esto. Desde luego todo el mundo cae, porque no puede ser para siempre. Pero ¿cuál es el resultado? Que Rusia tendrá que cerrar fila tras él, porque no le queda otro, por lo menos por 8 o 10 años, y él mismo será su propia transición. Tendrá que pasar porque no hay otra salida. Todos nacemos y morimos. Bueno, vamos a la pausa para que otro de nuestros distinguidos invitados participe ahora también con sus ideas, sus exposiciones aquí en Los Sabios en la Z.